Soy Vanessa. Tengo 32 años. Y pensé que ofrecer refugio temporal a mis suegros mostraba la profundidad de mi amor por Kenneth. Hace N meses, cuando Phyllis y Bernard perdieron su hogar, abrí nuestras puertas con un corazón compasivo. Poco a poco, nuestro hogar pacífico se transformó en un campo de batalla de comentarios pasivo-agresivos, invasión de la privacidad y la lealtad cambiante de mi esposo. Cuando finalmente reuní el valor para preguntarles sobre la fecha de su partida, nunca imaginé que mi matrimonio se derrumbaría ante mis ojos. Antes de que continúes este camino conmigo, dime desde dónde me estás viendo. Suscríbete y dale like si las historias de traición familiar te llegan al corazón. Hace 5 años conocí a Kenneth en una gala benéfica en el centro de Chicago. Su sonrisa encantadora y su interés genuino en mi carrera de marketing me cautivaron de inmediato. Después de un romance intenso, nos casamos en una pequeña ceremonia junto al lago Michigan, rodeados de amigos y familiares cercanos. Había trabajado duro para convertirme en la ejecutiva de marketing más joven de mi empresa, y mi disciplina financiera nos permitió comprar la casa de nuestros sueños en las afueras, una hermosa colonial de 4 habitaciones con un porche que la rodea y un jardín trasero que cuidaba con cariño cada fin de semana. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero nos complementábamos bien. La espontaneidad de Kenneth equilibraba mi planificación cuidadosa y su calidez me ayudaba a conectar más profundamente con los demás. Habíamos hablado de formar una familia pronto. Quizá adoptar primero un perro para ir asumiendo la responsabilidad. Nuestra casa tenía mucho espacio para niños, con habitaciones ya mentalmente asignadas para guarderías y salas de juego. Algo que noté desde temprano fue la relación excepcionalmente cercana de Kenneth con su familia, especialmente con su hermano menor, Tyler. Aunque admiraba la lealtad familiar, la frecuencia de sus llamadas a veces se sentía invasiva. Kenneth dejaba todo cuando Tyler necesitaba ayuda con el alquiler o consejos sobre relaciones. Sus padres, Phyllis y Bernard, llamaban casi todos los días, muchas veces durante la hora de la cena. Intentaba ser comprensiva. Mis propios padres vivían al otro lado del país, y yo valoraba nuestras llamadas semanales. Las conexiones familiares también importaban para mí. Son simplemente muy unidos, me decía cada vez que sentía una punzada de incomodidad. Es lindo cuánto se cuidan. Poco sabía que esa cercanía terminaría consumiendo nuestras vidas por completo. La llamada llegó en una noche lluviosa de martes. El rostro de Kenneth palideció mientras escuchaba a su madre sollozar al otro lado. Después de colgar, explicó que sus padres se habían atrasado en los pagos de la hipoteca tras la jubilación anticipada de Bernard y facturas médicas inesperadas. El banco iba a embargar su casa de 30 años. «No tienen a dónde ir, Vanessa», dijo Kenneth con ojos suplicantes. «Están devastados. Mi corazón se conmovió por ellos. Perder un hogar es traumático, especialmente después de 3 décadas de recuerdos. Sin dudarlo, les sugerí que se quedaran con nosotros temporalmente mientras arreglaban sus finanzas. Solo hasta que se pongan de pie, dije. Quizá máximo 3 meses. Eso debería darles tiempo suficiente para encontrar un apartamento asequible o negociar con el banco. Kenneth me abrazó fuerte, susurrando cuánto me amaba. Tuvimos una conversación explícita sobre el plazo, y él aceptó de inmediato el límite de 3 meses. Incluso recuerdo anotarlo en mi agenda. Suegros fuera antes del 15 de junio. El fin de semana siguiente preparé la habitación de invitados, con ropa de cama fresca, despejé espacio en nuestro segundo baño y reorganicé los gabinetes de la cocina para acomodar las necesidades dietéticas especiales de Phyllis. Quería que se sintieran bienvenidos y cómodos durante su difícil transición. Cuando llegaron con maletas y cajas de pertenencias personales, Phyllis me abrazó entre lágrimas. «Eres un ángel, Vanessa. No sé qué habríamos hecho sin ti». Bernard, un hombre alto con la misma sonrisa de ojos arrugados que Kenneth, me estrechó la mano con firmeza. «No seremos una carga. Ayudaremos en la casa y estaremos fuera antes de que lo notes». Les creí por completo. La gratitud parecía genuina y sus promesas sinceras.
Kenneth brillaba de orgullo mientras ayudó a subir sus cosas al segundo piso, y me sentí bien con nuestra decisión. Eso era lo que la familia hacía en tiempos de crisis. En retrospectiva, debería haber notado que trajeron muchas más pertenencias de las necesarias para una estancia corta. Debería haber cuestionado por qué vendieron la mayoría de sus muebles, pero conservaron tantos objetos personales. Pero, en mi deseo de ser la nuera perfecta, pasé por alto estas primeras señales de alerta. Las primeras semanas fueron en realidad agradables. Phyllis insistía en cocinar cenas elaboradas como su forma de contribuir en el hogar. Bernard arregló el grifo que goteaba en el baño de invitados y podó los arbustos de nuestro jardín. Compartíamos comidas juntos, intercambiábamos historias y disfrutaba aprender sobre la infancia de Kenneth a través de los tiernos recuerdos de sus padres. Kenneth siempre fue un niño tan sensible, decía Phyllis, sirviendo segundas porciones de su famoso asado. Tan dedicado a su familia. ¿Recuerdas cuando ahorró su mesada durante 3 meses para comprarle a Tyler esa bicicleta? Estas historias dibujaban la imagen de una familia unida que había superado dificultades juntos. Admiraba su resiliencia y conexión, aunque notaba que Phyllis poco a poco asumía más responsabilidades del hogar sin consultarme. Una noche, llegué a casa y encontré mi cocina cuidadosamente, completamente reorganizada. «Espero que no te moleste, querida», dijo Phyllis cuando abrí un gabinete buscando vasos que ya no estaban. «Este orden tiene mucho más sentido, ¿no crees? La forma en que lo tenías era muy ineficiente». Bernard había establecido una posición permanente en nuestro sillón reclinable de la sala, con la televisión siempre sintonizada en canales deportivos. Mis libros fueron reubicados de la mesa de centro para dar espacio a sus libros de crucigramas y sus lentes de lectura. Más preocupante era el comportamiento de Kenneth. Empezó a llegar a casa más temprano para pasar tiempo con sus padres. Nuestras noches de cita quedaron olvidadas. Cuando teníamos tiempo a solas, nuestras conversaciones giraban en torno a su familia, las citas médicas de su padre, la dificultad de su madre para dormir en un entorno nuevo, sus problemas financieros. Solo se están adaptando. Me aseguró Kenneth cuando mencioné suavemente que me sentía desplazada. Para ellos, a su edad, es difícil que los desarraiguen. Necesitan apoyo extra ahora. Entendí e intenté ser paciente. Después de todo, 3 meses no era tanto tiempo. Pronto nuestras vidas volverían a la normalidad, quizá incluso fortalecidas por esta experiencia de ayudar a la familia en crisis. Sin embargo, conforme marzo pasó a abril, empecé a preguntarme si había subestimado cuánto cambiarían las dinámicas de nuestro hogar con 2 adultos adicionales viviendo con nosotros. El 15 de junio llegó con un hermoso clima veraniego y ninguna señal de que Phyllis y Bernard se prepararan para mudarse. Aquella noche, esperé hasta después de la cena, cuando todos tomábamos café en la sala, para tocar el tema contacto. ¿Han tenido suerte encontrando un apartamento?, pregunté, manteniendo un tono ligero y conversacional. Hoy se cumplen los 3 meses que discutimos. Vi unos buenos alquileres en ese nuevo complejo junto al colegio comunitario. El silencio que siguió fue incómodo. Phyllis intercambió una mirada con Bernard antes de responder. «Oh, Vanessa, el mercado de viviendas está absolutamente imposible ahora mismo. Todo en nuestro rango de precio se alquila inmediatamente, y con la espalda de Bernard que vuelve a molestarlo, realmente necesitamos un departamento en planta baja». Bernard asintió solemnemente. «El doctor dice que ya no debo subir escaleras. Discos degenerativos, ya sabes». Me volví hacia Kenneth esperando que les recordara nuestro acuerdo, pero me sorprendió la actitud defensiva en su expresión. «No pueden mudarse a cualquier lugar, Vanessa», dijo con brusquedad. «Tienen necesidades específicas. ¿Por qué los apresuras?» «No estoy apresurando a nadie», respondí sorprendida. «Solo estoy haciendo un seguimiento del plazo que todos acordamos. 3 meses era el plan». «Los planes cambian», replicó Kenneth. «Son mis padres. Necesitan nuestra ayuda». Más tarde esa noche intenté discutirlo en privado con Kenneth, recordándole nuestro acuerdo explícito. Su respuesta me heló.
Mi familia es lo primero, Vanessa. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Pensé que entendías eso de mí. Cuando insistí en hablar más, Bernard tocó la puerta de nuestro dormitorio, interrumpiendo con alguna pregunta trivial sobre el aire acondicionado. Al irse, murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara. La lealtad familiar lo es todo. Algunas personas simplemente no lo entienden. Esa noche fue nuestra primera discusión seria sobre la situación. Kenneth durmió en la habitación, de invitados, alegando que yo estaba siendo egoísta y poco acogedora con su familia en su momento de necesidad. A medida que las semanas se convirtieron en meses, mi hogar se volvió cada vez más irreconocible. Phyllis reorganizaba los muebles de la sala mientras yo estaba en el trabajo, diciendo que el nuevo arreglo mejoraba el flujo de energía. La mesa auxiliar antigua de mi abuela fue relegada al sótano porque ocupaba espacio. Mi oficina en casa se transformó gradualmente en un cuarto de almacenamiento para sus pertenencias. Cajas con álbumes de fotos viejos, trofeos de golf de Bernard y la extensa colección de figuritas de porcelana de Phyllis invadieron mi espacio de trabajo hasta que apenas podía acomodar mi silla entre los montones. Tenemos que guardar estas cosas en algún lugar, decía Kenneth cada vez que me quejaba. Era temporal, pero nada en su presencia se sentía temporal ya. Comenzaron a desaparecer objetos personales o a ser movidos sin que yo lo supiera. Mi taza favorita de café desapareció para ser encontrada semanas después al fondo de un gabinete de cocina. Los cojines decorativos que había elegido para el sofá fueron reemplazados por los tejidos a crochet de Phyllis. Las velas aromáticas, que usaba para relajarme después del trabajo, fueron retiradas porque Bernard decía que le daban dolor de cabeza. La privacidad se convirtió en un lujo del pasado. Phyllis entraba a nuestro dormitorio sin tocar para entregar la ropa que se había encargado de lavar, incluyendo mis blusas delicadas de trabajo que ahora regresaban encogidas o deformadas. Bernard revisaba el correo antes de que yo tuviera oportunidad de verlo. A veces abría cartas dirigidas a mí porque pensaba que podrían ser importantes. La tensión financiera aumentó mi ansiedad. Las facturas de servicios se triplicaron con 4 adultos en la casa todo el tiempo. La cuenta del supermercado explotó porque Phyllis insistía en cocinar comidas elaboradas con ingredientes caros. Cuando sugerí que contribuyeran económicamente, Kenneth me acusó de ser mezquina. Ellos viven con ingresos fijos, Vanessa. No pueden pagar renta ahora. Sin embargo, de alguna manera, Bernard siempre tenía dinero para su membresía premium de golf, y Phyllis nunca parecía faltar a su cita semanal en la peluquería. Al 7º mes de su estadía, Kenneth y yo casi no nos comunicábamos. Él empezó a quedarse fuera hasta tarde, alegando que llevaba a su padre a la terapia física o ayudaba a su hermano Tyler con varios proyectos. Las salidas de fin de semana que antes eran nuestro tiempo especial ahora incluían a sus padres o se cancelaban por completo. Los momentos íntimos prácticamente desaparecieron. Cualquier intento de afecto físico era interrumpido invariablemente por un golpe en la puerta. Phyllis necesitaba ayuda con su tableta. Bernard quería la opinión de Kenneth sobre una jugada deportiva. Las pocas veces que intentamos tener una noche de cita, Kenneth pasaba la mitad de la velada enviando mensajes a su familia o hablando por teléfono para chequear cómo estaban. Una noche, regresando temprano del trabajo con migraña, escuché a Phyllis en la cocina hablando por teléfono. Es tan controladora, no lo creerías, decía. Todo tiene que ser a su manera. No sé cómo Kenneth lo aguanta. Sí, exacto, fría como el hielo, sin ningún instinto maternal. Me preocupa que tengan hijos algún día. Me quedé paralizada en el pasillo, con lágrimas en los ojos. ¿Así me veían? Después de todos mis esfuerzos para acomodarlos, lo peor fue escuchar la voz de Kenneth unirse a la conversación. Mamá, ten cuidado con lo que dices. Pero sí, sé a qué te refieres. Mi lugar de trabajo se convirtió en mi único refugio, pero incluso ahí mi rendimiento decayó por el estrés y la falta de sueño. Mi jefa, Caroline, notó mi falta de concentración y me preguntó,
Si todo estaba bien en casa. Solo algunos asuntos familiares, respondí, sin querer admitir lo mal que estaban las cosas. Había empeorado. Lo controlaré, decía. Pero la verdad era que me sentía cada vez más impotente en mi propia casa y en mi propio matrimonio. 8 meses después de que mis suegros se instalaran, noté discrepancias financieras alarmantes. Nuestra cuenta, de ahorros conjunta, que habíamos estado formando para el pago inicial de una propiedad vacacional, mostraba varios retiros grandes que yo no había autorizado. Cuando revisé el historial bancario en línea, encontré múltiples transferencias a una cuenta que no reconocía. Kenneth, ¿qué son estos retiros de nuestros ahorros? Pregunté una noche cuando estábamos solos un momento. Faltan más de $12,000. Él apenas miró el estado de cuenta que le mostré. Oh, tuve que ayudar a mis padres con algunos gastos inesperados. Pensaba decirte que eventualmente me los pagarían. $12,000, Kenneth, sin discutirlo conmigo primero. Ese es nuestro fondo para la casa de vacaciones. Son familia, Vanessa. Lo necesitaban. ¿Por qué siempre estás tan obsesionada con el dinero? La acusación dolió. No estaba obsesionada con el dinero. Me preocupaba la total falta de respeto a nuestra asociación, a nuestras metas financieras compartidas y a la transparencia. Al día siguiente, al recoger el correo, encontré un estado de cuenta de tarjeta de crédito dirigido a Kenneth de una cuenta que desconocía. Abrí el sobre, algo que normalmente no haría, pero mis sospechas crecían. Descubrí miles en cargos recientes, restaurantes caros a los que nunca había ido, una tienda de electrónica de lujo e incluso una compra de joyas. Ninguno de estos objetos apareció en su casa. Llamé a mi amiga Michelle, la única persona en quien sentía que podía confiar sobre la situación. «Esto no suena bien, B», dijo después de que le expliqué todo. «Están aprovechándose de tu generosidad, y Kenneth lo está permitiendo. Necesitas protegerte». «No quiero creer que me traicione así», dije, con la voz quebrada. «Lo sé, cariño, pero debes empezar a documentar todo por si acaso». La situación empeoró aún más cuando el hermano de Kenneth, Tyler, se mudó de repente sin discusión alguna. Llegué de un viaje de negocios y lo encontré instalado en nuestra habitación de invitados, que antes había sido mi oficina en Minnetonka, casa antes de convertirse en cuarto de almacenamiento. Tyler tiene problemas con su compañero de cuarto, explicó Kenneth con naturalidad, como si añadir otro adulto a nuestro hogar fuera tan sencillo como adoptar una planta. Solo estará aquí hasta que se arreglen las cosas. Tyler, de 30 años, nunca había tenido un empleo estable. Saltaba entre trabajos a tiempo parcial y emprendimientos que nunca generaron ingresos reales. Su irresponsabilidad financiera era legendaria en la familia de Kenneth. Sin embargo, todos la permitían con préstamos que nunca se devolvían y segundas oportunidades sin fin. Tenerlo en casa agregó otra capa de invasión. Se servía de mi comida personal que guardaba por mis restricciones dietéticas, dejaba toallas mojadas en el suelo del baño y ponía música a todo volumen hasta tarde en la noche. Cuando expresé preocupaciones, Kenneth me acusó de no ser acogedora con su familia. Empecé a notar conversaciones secretas que terminaban abruptamente cuando entraba en una habitación. Kenneth, Tyler y sus padres se juntaban en la cocina o el jardín hablando en voz baja. Si me acercaba, cambiaban rápidamente de tema o se dispersaban. Solo poniéndonos al día, decía Kenneth de forma despectiva cuando preguntaba de Minnetonka qué hablaban. La actitud de Tyler hacia mí se volvió cada vez más irrespetuosa. Hacía comentarios sarcásticos sobre mis horas de trabajo, ponía los ojos en blanco cuando hablaba, o simplemente me ignoraba por completo. Una vez lo escuché decirle a Kenneth: «No sé por qué aguantas sus reglas, hermano. Esta es tu casa también». La verdad finalmente salió a la luz gracias a una serie de descubrimientos accidentales. Primero, mientras buscaba un documento importante de impuestos en el cajón del escritorio de Kenneth, encontré planos arquitectónicos de nuestra casa con renovaciones significativas que yo desconocía. Los planos mostraban nuestra recámara principal
dividida en 2 habitaciones más pequeñas, el sótano transformado en un apartamento para suegros, y mi oficina completamente eliminada. Mis manos temblaron al desplegar los planos. No eran ideas casuales. Eran planos profesionales con medidas detalladas y anotaciones. La fecha en ellos mostraba que habían sido creados apenas 2 meses después de que sus padres se mudaran. Aquella noche, mientras Kenneth se duchaba, su teléfono en la mesita de noche se iluminó con mensajes de texto. Normalmente, nunca invadiría su privacidad, pero algo me impulsó a mirar. El chat grupal entre Kenneth, Tyler y sus padres reveló todo. Tyler, ¿cuánto falta para que esto sea oficial? Estoy cansado de fingir. Bernard, paciencia. Primero debemos asegurarnos de que todo esté en orden financiero. Phyllis, Kenneth, ¿has hablado con ese abogado tuyo sobre la transferencia de la propiedad? Kenneth, trabajando, en ello. Dijo que el divorcio podría ser la forma más limpia de manejarlo. Ella puso más para el pago inicial, pero puedo reclamar la mitad porque estamos casados. Tyler, cuando ella se vaya, ¿puedo tomar la habitación principal? La llamé primero. Kenneth, no nos adelantemos, paso a paso. Mi mundo se derrumbó mientras leía mensaje tras mensaje detallando su plan para expulsarme de mi propia casa. La casa que en gran parte había pagado. Habían estado conspirando a mis espaldas durante meses, discutiendo estrategias de divorcio, división de propiedades y la mudanza permanente de toda la familia de Kenneth. La traición dolió más de lo que podía imaginar. El hombre con quien me casé, el hombre a quien le abrí mi hogar para ayudar a su familia, había estado conspirando contra mí todo el tiempo. Con manos temblorosas, tomé fotos de los mensajes y de los planos de renovación. Luego me envié por correo electrónico los mensajes clave y reuní tanta evidencia como pude antes de volver a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Aquella noche, acostada junto a Kenneth, que ahora era un extraño, tomé una decisión. No, me dejaría expulsar del hogar por el que había trabajado tan duro. No sería descartada después de que mi generosidad fuera explotada. Lucharé, pero de manera estratégica. A la mañana siguiente de descubrir la traición de Kenneth, llamé para reportar enfermedad en el trabajo por primera vez en años. Una vez que todos salieron de la casa, me senté en la mesa de la cocina y planifiqué meticulosamente mis próximos pasos. No era momento para reacciones emocionales. Necesitaba ser estratégica y minuciosa. Mi primera llamada fue a Harvey Coleman, un abogado especializado en divorcios y disputas de propiedad. Lo había conocido en un evento de la empresa años atrás y guardaba su tarjeta en mis contactos profesionales. Según lo que describes, Vanessa, necesitas protegerte inmediatamente, aconsejó Harvey después de que le expliqué la situación. No los enfrentes todavía. Primero tenemos que asegurar tu posición. Siguiendo sus indicaciones, reuní documentación de mis aportes financieros a nuestro hogar. El pago inicial con mis ahorros, registros de pagos hipotecarios, mostrando mi contribución mayor, gastos de mejoras en la casa que había cubierto. Creé una línea de tiempo detallada con la llegada de los suegros, la estadía acordada de 3 meses y todas las promesas incumplidas desde entonces. ¿Y las cuentas conjuntas? Pregunté a Harvey durante nuestra segunda consulta. Documenta todo, pero no muevas dinero todavía, me aconsejó. Eso podría usarse en tu contra. Lo manejaremos adecuadamente cuando sea el momento. Después, contacté a una empresa de seguridad y coloqué cámaras ocultas en las áreas comunes de la casa mientras todos estaban fuera. El técnico fue discreto, colocándolas en lugares poco visibles. Una en la biblioteca de la sala, otra disfrazada de detector de humo en la cocina y una tercera en el marco de un cuadro del pasillo. Estas cámaras se activan con movimiento y subirán las grabaciones a un servidor seguro en la nube, explicó. Solo tú tendrás la contraseña. Mi última preparación fue crear una caja fuerte secreta para documentos importantes. Había retirado mi pasaporte, acta de nacimiento y otros papeles cruciales de la caja fuerte compartida semanas antes, guardándolos temporalmente en el escritorio de mi oficina. Ahora,
Contraté a un cerrajero para instalar una caja fuerte oculta en la pared de mi closet, escondida detrás de un espejo de cuerpo entero. Nunca sabrán que está ahí a menos que la busquen específicamente, me aseguró el cerrajero. Dentro coloqué todos mis documentos esenciales, copias de la evidencia recopilada, una reserva de dinero en efectivo para emergencias y la llave adicional de la casa que había hecho en secreto. También incluí objetos sentimentales que no podía soportar perder. Las joyas de mi abuela, fotografías de antes de mi matrimonio y la escritura de la casa que demostraba mi significativa participación en la propiedad. Al final de la semana, estaba tan preparada como podía estar. Harvey había redactado documentos legales listos para presentar si era necesario. Había asegurado un contrato de arrendamiento de un apartamento a corto plazo como respaldo, y había transferido una cantidad razonable de mis fondos personales a una nueva cuenta privada. El enfrentamiento ya no podía evitarse. Se acercaba el 9º mes de su estadía temporal, y me negaba a seguir viviendo en este ambiente cada vez más hostil. Decidí que una cena familiar sería el escenario adecuado para la conversación. Civilizada, controlada y con todos presentes. Pasé el domingo preparando una comida que irónicamente celebraba mi diversa herencia cultural. Platos que representaban mis raíces y que Phyllis había criticado con frecuencia por ser demasiado exóticos. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, la atmósfera era tensa a pesar de mis esfuerzos por parecer normal. Kenneth no dejaba de lanzarme miradas interrogantes, claramente inquieto por mi repentino interés en organizar una cena familiar después de meses de distanciamiento. Esperé a que todos estuvieran servidos antes de hablar, con el corazón latiendo, fuerte pero la voz firme. Han pasado exactamente 9 meses desde que se mudaron con nosotros. Miré directamente a Phyllis y Bernard. Creo que es hora de que discutamos sus planes para encontrar un lugar propio. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de Phyllis cayó ruidosamente sobre el plato. El rostro de Bernard se puso rojo. Tyler, que estaba metiendo comida en la boca, se congeló a medio bocado. Kenneth fue el primero en responder, con una voz fría y desconocida. Se quedan, Vanessa. Este es su hogar ahora también. Eso no fue nuestro acuerdo, dije con calma. Discutimos un arreglo temporal. 3 meses. Los planes cambian, replicó Kenneth, repitiendo sus palabras. De meses atrás. Son mi familia. Necesitan esta estabilidad. ¿Y qué hay de lo que necesito yo? Pregunté. ¿Y de nuestro matrimonio? ¿Nuestro futuro? ¿Los planes que hicimos juntos? La expresión de Kenneth se endureció. Si eso va a ser un problema. Para ti, tal vez deberías ser tú quien se vaya. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe físico. Aunque sospechaba que esto iba a suceder, escucharlo en voz alta todavía se sentía como un puñal en el corazón. Antes de que pudiera responder, Tyler bajó las escaleras con paso arrogante desde donde aparentemente había estado escuchando. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro al pronunciar una sola palabra. Finalmente, el brillo triunfante en sus ojos confirmó todo. Ese había sido su plan desde el principio. Expulsarme de mi propio hogar, tomar lo que había construido y desecharme una vez que ya no fuera útil. Ya veo, dije levantándome lentamente. Bueno, si así se sienten todos, necesitaré tiempo para procesarlo. Salí del comedor con tanta dignidad como pude reunir. Cerré la puerta de nuestro dormitorio detrás de mí y me permití 5 minutos de lágrimas silenciosas. Luego me sequé los ojos, saqué mi maleta y comencé a empacar meticulosamente mis cosas esenciales. 1 hora después, Kenneth subió y me encontró tranquilamente doblando ropa en una bolsa de fin de semana. «Estás exagerando», dijo, apoyado en el marco de la puerta. «Podemos hablar de esto». «No hay nada de qué hablar», respondí con calma. «Has dejado muy clara tu elección. Tu familia es lo primero, pero yo no soy parte de esa familia, ¿verdad?» «Vanessa, sé razonable. ¿A dónde vas a ir siquiera? Eso ya no es tu problema».
Su confianza pareció vacilar un poco al darse cuenta de que realmente me iba. Esto no formaba parte del guión. Se suponía que debía suplicar, negociar y eventualmente rendirme. Mi aceptación tranquila de la situación claramente lo desconcertó. «Estás siendo dramática», intentó de nuevo. «Solo piénsalo bien. Podemos hablar de los arreglos mañana». «¿Arreglos?», repetí. «Como los planes de renovación que encontré en tu escritorio o la transferencia de propiedad que discutiste con tu familia. Esos arreglos». Su rostro palideció. «¿Revisaste mis cosas?». «Interesante». «Eso no es asunto tuyo». «No. Niego haberlo hecho. Solo estoy molesta porque lo hiciste». Desde abajo podía oír el murmullo de voces. Sin duda, su familia discutía cómo manejar este desarrollo inesperado. Había escuchado antes la risa triunfante de Phyllis, el tintinear de copas celebrando su aparente victoria. «Me quedaré en casa de una amiga esta noche», dije, cerrando la cremallera de mi bolso. «Necesito un espacio para pensar». Mientras me dirigía hacia la puerta, Kenneth se apartó, aún creyendo que esto era temporal, que volvería sumisa y dispuesta a negociar. Antes de salir del dormitorio, me detuve frente a nuestro closet. «Solo. Necesito una cosa más», dije, deslizando la puerta del espejo. Kenneth miraba sin interés mientras apartaba la ropa colgada, sin darse cuenta de lo que había detrás. Con movimientos ensayados, ingresé la combinación de la caja fuerte oculta que había instalado, el suave clic inaudible para cualquiera excepto para mí. Dentro estaba todo lo necesario para la siguiente fase. Documentos legales, copias de evidencia, fondos de emergencia y las nuevas llaves de mi casa. Elegí una pequeña caja de joyas que contenía las perlas de mi abuela, un objeto significativo pero no lo suficientemente sospechoso para levantar alertas, y cerré la caja fuerte. Kenneth no se dio cuenta. Su atención ya estaba en el teléfono, probablemente actualizando a su familia sobre la situación. Al bajar las escaleras con la maleta en la mano, pasé junto a Tyler tirado en mi sofá, Bernard en mi sillón reclinable y Phyllis reorganizando mis objetos decorativos en la repisa. Me observaron en silencio mientras me dirigía a la puerta, con expresiones que iban desde la satisfacción arrogante hasta una leve preocupación de que no estaba poniendo más resistencia. «Estaré en contacto», dije simplemente y cerré la puerta tras de mí. En el auto, me permití una respiración profunda y temblorosa antes de arrancar el motor. Esto no era una rendición, era una retirada estratégica, y ellos no tenían idea de lo que venía después. Michelle abrió la puerta de su apartamento a las 10:30 p.m. Me vio la cara y me abrazó con fuerza. «Hiciste lo correcto», susurró mientras finalmente me permitía derrumbarme. «Eres más fuerte que todos ellos juntos». Esa primera noche lejos de mi hogar fue devastadora y liberadora al mismo tiempo. Michelle preparó su habitación de invitados con sábanas limpias y me trajo té mientras me sentaba con las piernas cruzadas en la cama, mirando fijamente la pared. «Sigo, pensando que debería haberlo visto venir», confesé con la voz quebrada por el llanto. Había tantas señales de advertencia. «No te hagas eso a ti misma», dijo Michelle con firmeza. «Te manipularon porque eres una buena persona que confía en los demás. Ese es su fallo, no el tuyo». Alrededor de la medianoche, comenzaron a llegar mensajes de texto de Kenneth en rápida sucesión. «Estás actuando como una niña. Mis padres están preocupados por ti. ¿Dónde estás quedándote? Necesitas volver a casa. Tenemos que hablar de esto como adultos. Si no regresas mañana, tendremos que discutir los siguientes pasos». Las amenazas veladas en ese último mensaje confirmaron que había tomado la decisión correcta. Apagué mi teléfono y caí en un sueño agotador. A la mañana siguiente, me reuní nuevamente con Harvey, poniéndolo al tanto del enfrentamiento y de mi partida. «Te has posicionado bien», asintió con aprobación. «El hecho de que te hayan pedido explícitamente que te vayas juega a nuestro favor. Ahora debemos actuar rápido antes de que se den cuenta de lo que está pasando». Redactamos un aviso oficial de separación,
junto con mociones de emergencia para uso exclusivo de la propiedad y órdenes de restricción temporales, si fueran necesarias. Harvey también me ayudó a presentar denuncias policiales documentando las irregularidades financieras que había descubierto. Los tribunales suelen mirar con malos ojos a quienes intentan forzar a alguien a salir de su residencia principal, especialmente cuando esa persona aportó la mayoría de los fondos para la compra, explicó Harvey. La evidencia que has reunido será crucial. Desde el apartamento de Michelle, accedí a las cámaras de seguridad que había instalado. Las grabaciones confirmaron mis peores sospechas. En cuestión de horas tras mi partida, la familia se reunió en mi sala, discutiendo abiertamente sus planes. Pensé que ella pondría más resistencia, dijo Tyler, recostado en mi sofá con los zapatos sobre mis cojines hechos a mano. Ella siempre ha sido débil, respondió Phyllis con desdén. Noah Bond. Bernard levantó una copa de mi whisky para ocasiones especiales. Brindemos porque la familia Coleman finalmente tenga la casa que merece. Lo más condenatorio fue la contribución de Kenneth a la conversación. Tenemos que actuar rápido. Cambien las cerraduras mañana. Empiecen a transferir los servicios a mi nombre solamente. Hablaré con el abogado para acelerar la transferencia de la propiedad. Con un poco de suerte, lograremos que ella firme la renuncia de sus derechos a cambio de una separación rápida y limpia. Descargué y guardé varios clips, con el corazón roto por la crueldad con la que discutían borrar mi existencia de mi propia vida. Las cámaras remotas también captaron cómo revisaban mis pertenencias, Phyllis probándose mi ropa y Tyler reclamando objetos de valor que yo había dejado atrás. Con la guía de Harvey, contraté a Natalie Spencer, una contadora forense recomendada por su despacho. Ella rastreó meticulosamente los fondos desaparecidos de nuestras cuentas conjuntas, descubriendo un patrón de retiros crecientes que coincidían con la llegada de mis suegros. Han estado drenando sistemáticamente sus recursos compartidos, confirmó Natalie durante nuestra consulta. Según estos registros, aproximadamente $28,000 han sido desviados a cuentas pertenecientes a Bernard, Phyllis y Tyler durante los últimos 9 meses. También descubrió algo que yo desconocía. Kenneth había sacado recientemente una segunda hipoteca sobre nuestra casa sin mi conocimiento, usando firmas falsificadas en los documentos. Esto es fraude, dijo Harvey con gravedad cuando Natalie presentó sus hallazgos. Fraude. Criminal. Tenemos que notificar al banco inmediatamente. Mi siguiente paso investigativo fue contactar a Diana Winters, la jefa de Kenneth en la empresa de ingeniería donde trabajaba. Nos habíamos conocido en eventos de la empresa y manteníamos una relación cordial. Vanessa, esto es inesperado, dijo Diana cuando solicité una reunión confidencial. ¿Está todo bien? Durante un café en su oficina, expliqué cuidadosamente la situación, enfatizando las discrepancias financieras que había descubierto. Estoy preocupada por posibles irregularidades profesionales, dije con cautela. Dado el flujo inexplicable de fondos en nuestras cuentas, sentí la obligación de plantear el asunto. La expresión de Diana se tornó cada vez más preocupada mientras hablaba. En realidad, hemos estado realizando una auditoría interna. Ha habido algunas irregularidades con la facturación a clientes por las que Kenneth era responsable. Aún no hay nada concluyente, pero esto aporta un contexto que no teníamos. Mi último descubrimiento fue al contactar a Margaret Wilson, la administradora de la propiedad que figuraba en el contrato de alquiler anterior de Phyllis y Bernard. Había encontrado su información mientras organizaba los documentos fiscales de Kenneth meses antes. «Oh, los Coleman», dijo Margaret cuando la contacté por teléfono. Me preguntaba cuándo alguien llamaría por ellos. Hicieron la misma jugada con el hijo de su arrendador anterior. Se mudaron temporalmente alegando dificultades financieras. Gradualmente tomaron control de la propiedad y trataron de expulsarlo mediante manipulación emocional. Solo sé, fueron cuando la acción legal fue inminente. Esta revelación me dejó atónita. Su crisis financiera había sido fabricada, parte de un patrón que ya habían ejecutado antes. Le pedí a Margaret que proporcionara una declaración formal. A mí no me sientes, lo que accedió con gusto.
Ya era hora de que alguien les hiciera frente, dijo. Han estado jugando este juego durante años. Mientras reunía evidencia, también me enfoqué en reconstruir mi red de apoyo. Me di cuenta de lo aislada que me había vuelto durante la ocupación de mis suegros en mi hogar. Me fui desconectando gradualmente de amigos y colegas que podrían haberme ayudado a reconocer la situación antes. Contacté a Jordan y Melissa, una pareja amiga que misteriosamente había dejado de recibir nuestras invitaciones, después de que Phyllis alegara que hicieron comentarios inapropiados sobre su cocina. Durante un almuerzo, supe la verdad. Habían rechazado prestar dinero a Tyler, lo que los convirtió en persona non grata para la familia Coleman. Intentamos advertirte, dijo Jordan con suavidad. Pero Kenneth interceptaba nuestras llamadas y mensajes. Pensamos que los estabas cortando deliberadamente. Conversaciones similares con otros amigos revelaron un patrón de aislamiento sistemático. Kenneth había estado filtrando mis llamadas, olvidando entregar mensajes y poniendo excusas para mi ausencia en reuniones sociales. Mis suegros me habían ido aislando poco a poco de posibles aliados. En el trabajo, confié en mi jefa, Caroline, explicándole la razón de mis recientes problemas de desempeño. Tómate el tiempo que necesites, dijo con apoyo. Tu puesto está seguro. De hecho, quería hablar contigo sobre el proyecto de Singapur. Podría ser una buena oportunidad para un nuevo comienzo cuando estés lista. Hasta mi vecina, la señora Rodríguez, había notado comportamientos preocupantes, pero no sabía cómo acercarse a mí. Ese cuñado tuyo revisaba tu correo, en los buzones comunitarios, me dijo cuando pasé a revisar mi jardín. Me pareció extraño, pero él dijo que le habías pedido que lo recogiera mientras estabas ocupada con el trabajo. Al final de la semana, había reconstruido un sistema sólido de apoyo y reunido pruebas sustanciales del plan orquestado de la familia Coleman para apoderarse de mi casa y recursos financieros. Me sentía más fuerte que en meses, lista para reclamar lo que era legítimamente mío. Michelle notó el cambio en mi actitud mientras organizaba mis documentos en su mesa de comedor. Te ves diferente, observó, más como la Vanessa de antes. Soy diferente, respondí. No seré una víctima en esta historia. Es hora de retomar el control. Con la guía de Harvey, preparé una estrategia legal completa. Primero, presentamos la demanda de divorcio por mala conducta financiera y abandono. Kenneth técnicamente me había pedido que dejara nuestro hogar conyugal, lo que nos daba ventaja en las discusiones sobre la propiedad. La demanda incluye documentación explícita del fraude financiero, explicó Harvey. Incluimos la solicitud de segunda hipoteca falsificada, retiros no autorizados de las cuentas conjuntas y evidencia del esfuerzo coordinado para expulsarte de tu residencia principal. Luego, conseguimos una orden judicial de emergencia para el uso exclusivo de la propiedad, basada en la evidencia de planificación y conspiración en mi contra. El juez, tras revisar las grabaciones de seguridad y los registros financieros, otorgó la orden de inmediato. El tribunal reconoce tu significativa contribución financiera a la propiedad, informó Harvey, combinada con la evidencia del esfuerzo coordinado para sacarte de tu hogar por medios indebidos. El juez fue muy claro en que tienes el derecho presunto de ocupar la residencia. También presentamos mociones para congelar todas las cuentas conjuntas mientras el tribunal revisa el caso, previniendo más retiros no autorizados. El banco, al recibir la evidencia del fraude de la segunda hipoteca, inició su propia investigación y congeló esos procedimientos también. Necesitamos documentar todo en la casa antes de que regreses, aconsejó Harvey. Crea un inventario, detallado de pertenencias personales, muebles y objetos de valor con valores aproximados y, cuando sea posible, comprobantes de compra. Pasé horas creando hojas de cálculo con los artículos del hogar, adjuntando fotografías y recibos cuando estaban disponibles. Se prestó especial atención a reliquias familiares y objetos de valor sentimental que no podrían ser reemplazados. Como precaución, también preparamos órdenes de restricción contra Tyler, cuya actitud amenazante había sido captada en las cámaras de seguridad. Aunque no las presentamos de inmediato, tenerlas listas proporcionaba seguridad adicional. Un
Oficial del sheriff nos acompañará para entregar las órdenes y hacer cumplir la orden judicial, explicó Harvey. Permanecerán presentes mientras los ocupantes recogen sus pertenencias esenciales y desocupan la propiedad. La preparación legal final fue una notificación formal al empleador de Kenneth sobre las irregularidades financieras que habíamos descubierto, que coincidían con hallazgos de su auditoría interna. Aunque no estaba directamente relacionada con nuestro caso, agregó otra capa de presión. Al final de la semana, habíamos armado una estrategia legal integral que abordaba derechos de propiedad, mala conducta financiera y seguridad personal. La fecha de la audiencia se programó para la mañana del lunes, con la ejecución prevista para esa misma tarde. ¿Estás lista para esto?, preguntó Harvey durante nuestra reunión final de preparación. Va a ser confrontacional. Llevo 9 meses enfrentándome a ellos en mi propia casa. Respondí con firmeza. Estoy lista para acabar con esto. El lunes por la tarde, exactamente 10 días después de haber salido con una sola maleta, regresé a mi hogar acompañada por el alguacil García, Harvey y un observador designado por el tribunal. El convoy de vehículos entrando por mi camino causó un inmediato revuelo dentro de mi 1900. La casa. Podía ver cortinas moverse y sombras que se deslizaban por las ventanas. Kenneth abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar, con expresiones que cambiaban rápidamente de confusión a ira y luego a un encanto calculado. Vanessa, ¿qué es esto? Podrías haber llamado si querías hablar. El alguacil García dio un paso adelante. Señor Coleman, estoy aquí para entregar estas órdenes judiciales y supervisar su inmediata ejecución. El rostro de Kenneth palideció al escanear. Los documentos que le entregaban: orden de ocupación exclusiva, congelación de bienes conjuntos, demanda preliminar de divorcio, con evidencia de mala conducta financiera adjunta. Esto es ridículo, tartamudeó. Debe haber un error. No hay error, dijo Harvey con firmeza. Por favor, reúna a sus padres y hermano. Deberán recoger sus pertenencias esenciales y desalojar la propiedad inmediatamente, tal como especifica la orden judicial. Phyllis apareció detrás de Kenneth. Su habitual compostura se quebró al reconocer la naturaleza oficial de nuestra visita. No pueden hacer esto, susurró. Esta es nuestra casa también. Hemos vivido aquí meses sin contrato de arrendamiento ni derecho legal de ocupación. Harvey respondió con tranquilidad. El tribunal ha revisado toda la evidencia y determinó que la señorita Peterson tiene el derecho legal de uso exclusivo de la propiedad mientras continúan los procedimientos de divorcio. Bernard salió de la sala, adoptando su postura autoritaria habitual. Escuchen, jovencita. Teníamos un entendimiento. El único entendimiento, interrumpí, tomando voz, fue que se quedarían 3 meses. Ya han pasado 9. El tribunal ha revisado toda la evidencia, incluyendo grabaciones de seguridad de sus planes explícitos, para expulsarme de 1900 mi propio hogar. La mención de las cámaras de seguridad los sorprendió visiblemente. Los ojos de Kenneth buscaron en las estanterías y el pasillo, buscando cámaras que no había notado. La reacción de Tyler fue la más volátil. Bajó las escaleras pisando fuerte y me señaló acusadoramente. Eres una conspiradora. Planeaste todo esto desde el principio. El alguacil García se interpuso de inmediato. Señor, eso es suficiente. Por favor, recoja sus pertenencias y abandone la propiedad sin más incidentes, o me veré obligado a considerar esto una violación de la orden judicial. Las siguientes 2 horas fueron tensas, pero controladas. Bajo la atenta vigilancia del alguacil García, Kenneth, sus padres y Tyler reunieron ropa y objetos personales esenciales. La orden judicial especificaba que solo podían llevar pertenencias personales documentadas, no muebles, electrodomésticos, ni artículos del hogar que reclamaban haber aportado. Phyllis armó un escándalo por su colección de figuritas de porcelana almacenadas en mi antigua oficina. Son reliquias familiares. No pueden quedárselas. Necesitarán prueba de propiedad.
explicó el observador del tribunal con calma. Todos los objetos en disputa serán inventariados y resueltos en procedimientos posteriores. Cuando Bernard intentó llevarse la mesa auxiliar antigua de mi abuela, alegando que había sido un regalo para ellos, el alguacil García intervino. Señor, ese artículo está específicamente listado en el inventario de la señorita Peterson, con documentación de herencia. Por favor, aléjese de él. El momento más satisfactorio llegó cuando Kenneth intentó una última táctica de manipulación, llevándome aparte en la cocina. Vanessa, podemos resolver esto, susurró urgentemente. Estás armando un espectáculo frente a todos. Hablemos en privado, como adultos racionales. Miré a los ojos del hombre que una vez amé, ahora un extraño que me había traicionado de la manera más profunda posible. No hay nada que discutir, respondí con calma. Las cámaras de seguridad lo captaron todo. La celebración familiar después de que me fui, sus planes para cambiar las cerraduras, la discusión sobre transferir mi propiedad a tu nombre. El banco está investigando la solicitud fraudulenta de la segunda hipoteca. El color desapareció de su rostro al darse cuenta de la magnitud de las pruebas en su contra. ¿Nos grabaste? Eso es ilegal. En realidad, intervino Harvey, que había escuchado. Las cámaras de seguridad en las áreas comunes de la propia casa son perfectamente legales en este estado. Ahora, por favor, continúen recogiendo sus pertenencias esenciales. Les quedan 30 minutos. Después de que finalmente se marcharon, Kenneth a un hotel, sus padres y hermano presumiblemente a la casa de otra víctima desprevenida, me quedé en la entrada, con las llaves en la mano, realmente sola en mi casa, por primera vez en casi un año. El silencio era ensordecedor y a la vez una bendición. Con Harvey y el alguacil García fuera, recorrí metódicamente cada habitación, evaluando el estado en que la habían dejado. El daño fue considerable. Mi hermosa sala tenía quemaduras de cigarrillo en el piso de madera, a pesar de la regla de no fumar. El baño de invitados tenía azulejos rotos y daños por agua debido a la negligencia. Mi jardín se había marchitado por falta de cuidado. En el dormitorio principal, descubrí que mi ropa había sido amontonada, a un lado del closet, con muchas prendas desaparecidas o dañadas. Mi joyero había sido registrado, con piezas de fantasía esparcidas, pero por suerte, no los objetos valiosos que había asegurado en mi caja fuerte oculta. El hallazgo más perturbador vino del cajón del escritorio de Kenneth. Diarios y cuadernos con relatos detallados de su plan, que databan de hace más de un año, mucho antes de la supuesta crisis financiera de sus padres. Una entrada de Kenneth me heló la sangre. Ella continúa siendo útil financieramente, pero su resistencia a la integración familiar se está volviendo problemática. Mamá sugiere acelerar el calendario. Tyler listo para mudarse en verano. Necesitamos aislar más a Vanessa de su red de apoyo. Otro cuaderno contenía lo que parecían ser versiones prácticas de mi firma, presumiblemente para la solicitud fraudulenta de hipoteca y otros documentos financieros que aún no había descubierto. Documenté todo meticulosamente, fotografiando los daños y reuniendo pruebas para los procedimientos legales en curso. A pesar de la violación, me sentí extrañamente fortalecida. Cada hallazgo confirmaba que había tomado la decisión correcta y reforzaba mi determinación. Esa noche, mientras cambiaba las cerraduras y reiniciaba el sistema de seguridad, mi teléfono sonó repetidamente con llamadas de Kenneth. Las rechacé todas, siguiendo el consejo de Harvey de comunicarme solo por vías legales. Ahora, los mensajes de voz que dejaba mostraban sus tácticas cambiantes rápidamente. Primero, acusaciones enojadas, luego disculpas llorosas, finalmente súplicas desesperadas, a medida que se daba cuenta de la realidad de su situación. Vanessa, por favor, estás exagerando. Podemos arreglar esto. Cariño, lo siento mucho. Me dejé llevar por la presión familiar. Dame otra oportunidad. No entiendes lo que has hecho. Mi trabajo está revisando las cuentas. Mis padres no tienen a dónde ir.
Por favor, devuélveme la llamada. El hotel es caro. ¿Puedo ir a casa una noche para hablar? Eliminé cada mensaje después de reenviarlos a Harvey. Los problemas de Kenneth ya no eran mi preocupación, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Trabajo en peligro, problemas legales acumulándose, familia exigiendo soluciones que él no podía ofrecer. Yo me concentraba en reconstruir la mía. La primera noche sola en mi hogar recuperado, dormí más tranquila que en meses, a pesar de la presencia persistente de quienes intentaron quitármelo. El día siguiente traería limpieza, reparaciones y restauración. Pero esa noche era para reconocer mi fuerza y resiliencia frente a una traición profunda. Las semanas siguientes a mi regreso trajeron una cascada de procesos legales que validaron mis acciones y trajeron consecuencias para Kenneth y su familia. Nuestra primera audiencia judicial por el divorcio y la división de bienes fue decisiva a mi favor. El juez Ramírez revisó la extensa evidencia, grabaciones de seguridad, registros financieros, informes de contabilidad forense y los diarios comprometedores descubiertos en el escritorio de Kenneth. El tribunal encuentra evidencia clara y convincente de mala conducta financiera sistemática y un esfuerzo orquestado para privar a la señorita Peterson de su residencia principal. La jueza Ramírez declaró que las órdenes temporales de ocupación exclusiva y congelamiento de bienes permanecerán vigentes hasta la resolución final. El abogado de Kenneth intentó presentar la situación como un simple desacuerdo familiar, exagerado, pero flaqueó ante la evidencia documental de planificación a largo plazo y fraude. Su señoría, estas fueron discusiones familiares privadas sacadas de contexto, argumentaba su abogado semanalmente. Discusiones privadas sobre la falsificación de firmas en documentos hipotecarios, replicó la jueza Ramírez. Discusiones privadas sobre forzar a alguien a abandonar su residencia legal y transferir propiedades sin consentimiento. El tribunal considera estos argumentos totalmente poco persuasivos. La fase de restitución financiera fue igual de definitiva. Se ordenó a Kenneth reembolsar todos los retiros no autorizados de nuestras cuentas conjuntas con intereses. La segunda hipoteca fraudulenta fue invalidada formalmente, aunque mi puntaje crediticio tardaría meses en recuperarse del daño. Tyler, Bernard y Phyllis fueron nombrados corresponsables en los procedimientos financieros debido a su clara participación en el esquema. El tribunal les ordenó devolver cualquier propiedad retirada de mi casa y pagar una renta razonable por los 9 meses de ocupación, un golpe financiero significativo para su supuesta situación de ingresos fijos. Lo más satisfactorio fue ver cómo sus testimonios contradictorios se desmoronaban bajo interrogatorio. Bernard alegó ignorancia en asuntos financieros, mientras los correos electrónicos mostraban sus instrucciones explícitas sobre transferencias de cuentas. Phyllis se presentó llorando como una anciana indefensa, mientras las grabaciones de seguridad la mostraban organizando meticulosamente mi expulsión. La afirmación de Tyler de ser solo un invitado temporal se derrumbó al presentarse, sus mensajes de texto sobre arreglos permanentes de habitaciones. Las consecuencias profesionales de Kenneth se sumaron a sus problemas legales. La auditoría interna de su empleador confirmó manejo inapropiado de fondos de clientes que coincidía con las actividades financieras de su familia. Aunque no sentí placer por el desplome de su carrera, hubo cierta justicia en ver expuestas todas sus mentiras. Cuando se emitió el decreto final de divorcio 3 meses después, el tribunal me otorgó la propiedad total de la casa, la restitución de todos los fondos malversados y una orden de restricción contra Tyler, cuyo comportamiento amenazante había escalado durante el proceso. Raramente el tribunal ve un caso tan claro de abuso financiero y emocional coordinado, señaló la jueza Ramírez en su fallo final. La señorita Peterson se ha conducido con una notable contención y respeto al procedimiento durante todo este difícil proceso. Al salir del tribunal ese último día, con el decreto de divorcio en mano, Harvey me regaló una rara sonrisa. Debes estar orgullosa, Vanessa. Defendiste tus derechos cuando muchos se habrían rendido. Tenía buenos abogados, reconocí, y una fortaleza mayor de la que ellos pensaban.
Aunque la victoria legal fue una validación, la recuperación emocional fue más difícil. Comencé sesiones semanales con la doctora Morgan, terapeuta especializada en traición, trauma y abuso en relaciones. Lo que experimentaste fue una forma sofisticada de manipulación emocional y gaslighting, explicó la doctora Morgan en nuestra primera consulta. Múltiples perpetradores trabajando juntos crean un impacto devastador en la percepción de la realidad de la víctima. Nuestras sesiones me ayudaron a reconocer las tácticas de manipulación usadas contra mí. Aislamiento de amigos, sutiles ataques a mi confianza, reescritura de acuerdos, historias, triangulación entre miembros familiares. Sigo preguntándome cómo no vi las señales, confesé en una sesión. Soy una mujer inteligente y exitosa. ¿Cómo dejé que esto sucediera? La inteligencia no te hace inmune a la manipulación emocional, respondió la doctora Morgan. De hecho, las personas reflexivas suelen dar múltiples oportunidades, buscan explicaciones complejas y se culpan a sí mismas primero. Estas cualidades te hacen humana, no ingenua. Poco a poco establecí nuevos límites y reconstruí la confianza en mis propias percepciones. Me reconecté con amigos que habían sido sistemáticamente alejados, descubriendo que muchos habían reconocido las dinámicas tóxicas, pero no sabían cómo contactarme. Mi relación con mi propia familia se profundizó al compartir la historia, completa con mis padres, quienes volaron desde Arizona para quedarse conmigo 2 semanas durante mi recuperación. Notamos que llamabas menos seguido, admitió mi madre, pero Kenneth siempre tenía explicaciones plausibles cuando llamábamos. Deberíamos haber insistido más. No podían saberlo, les aseguré. Ni yo misma lo supe hasta que casi fue demasiado tarde. El avance profesional se convirtió en otro pilar de mi recuperación. Cuando Caroline me ofreció la oportunidad de liderar la expansión de nuestra empresa en Singapur, acepté el reto. El proyecto requeriría viajes internacionales trimestrales y supervisión de un equipo en crecimiento, responsabilidades que me reconectaron con mi confianza profesional. A veces la mejor respuesta a quienes intentan minimizarte es crecer más allá de lo que incluso tú creías posible, dijo Caroline al felicitarme por la adquisición exitosa de mi primer cliente internacional. Las nuevas conexiones sociales también resultaron sanadoras. Me uní a un grupo local de senderismo, encontrando en el esfuerzo físico y la belleza natural una terapia. Me inscribí en una clase de cocina gourmet, reclamando mi cocina después de la larga ocupación de Phyllis. Estas nuevas amistades, libres del conocimiento de mi pasado, me ayudaron a redescubrir aspectos de mí misma que había suprimido. 6 meses después de finalizado el divorcio, Kenneth solicitó una reunión. Contra el consejo de Harvey, pero con el apoyo cauteloso de la doctora Morgan, acepté encontrarnos, en una cafetería pública, llevando a Michelle como apoyo, quien se sentó en una mesa cercana. Kenneth lucía disminuido, más delgado, con nuevas líneas marcadas alrededor de los ojos. Su empresa de ingeniería finalmente lo había despedido, y según conocidos mutuos, su familia se había mudado a otro estado cuando se agotaron sus recursos. Gracias por verme, comenzó incómodo. Anne, sé que no tenías que hacerlo. ¿Por qué querías verme, Kenneth? Pregunté directamente. Quería disculparme. Lo que hicimos, lo que yo hice, fue imperdonable. Me quedé atrapado entre las expectativas de mi familia y nuestro matrimonio, y tomé la decisión equivocada en cada paso. ¿Dónde están tus padres y Tyler ahora? Pregunté, notando cómo se estremeció ante la pregunta. Se mudaron a Florida cuando se acabó el dinero. Ahora están con un primo. Ya no llaman mucho. Había una ironía dolorosa en su abandono por parte de la misma familia a la que sacrificó nuestro matrimonio para complacer. Parte de mí sintió una chispa de simpatía, rápidamente apagada al recordar la naturaleza calculada de su traición. He tenido mucho tiempo para pensar, continuó Kenneth, para darme cuenta de cómo mi familia me manipuló, cómo traicioné a la única persona que realmente me apoyó. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? No de inmediato, pero algún día. Miré a
Ese hombre que una vez amé lo suficiente para casarme con él, construir un hogar y darle la bienvenida a su familia en mi vida. El amor que existía había sido destruido metódicamente por sus decisiones. No, Kenneth, no la hay. Lo entiendo, dijo en voz baja. Solo necesitaba intentar decirte que lo siento. Agradezco la disculpa, pero una disculpa son solo palabras. Tus acciones durante 9 meses mostraron tus verdaderas prioridades. He reconstruido mi vida sin ti, y es una vida mejor que la que compartimos. Mientras nos preparábamos para irnos, pronuncié el pensamiento que había cargado desde que descubrí su traición. Tuviste una esposa que te amaba y apoyaba a tu familia en su momento de necesidad. Tuviste una compañera que contribuyó a nuestro éxito y quiso construir un futuro juntos. Cambiaste todo eso por un plan que al final fracasó. Esa es una consecuencia con la que tendrás que vivir mucho después de que se resuelvan los asuntos legales. Él no respondió, solo asintió en silencio mientras me alejaba por última vez. El aniversario de 1 año de haber recuperado mi hogar se convirtió en una oportunidad de transformación. Contraté contratistas para renovar los espacios más asociados con recuerdos dolorosos. La habitación de invitados volvió a ser una oficina en casa adecuada. La cocina fue remodelada según mi visión original. El dormitorio principal fue completamente reinventado con una paleta de colores tranquila y muebles nuevos. Cada cambio representaba la recuperación no solo del espacio físico, sino del territorio psicológico que había sido invadido. La pregunta de si vender la casa y empezar de nuevo en otro lugar fue algo que contemplé cuidadosamente. Finalmente, decidí no permitir que las acciones de los Coleman me obligaran a abandonar un hogar que había elegido y amado. Esta casa nunca fue el problema, le expliqué a la doctora Morgan. El problema fue dejar entrar a las personas equivocadas. No voy a renunciar a mi hogar por sus acciones. A medida que mi confianza se reconstruía, comencé con cautela a considerar nuevas relaciones. Una conexión con Marcus, otro miembro de mi grupo de senderismo, evolucionó gradualmente de la amistad a algo más. A diferencia de mi romance vertiginoso con Kenneth, esta relación se desarrolló lentamente, con atención cuidadosa a las señales de alerta y límites saludables. Noto que siempre verificas lo que hemos acordado, observó Marcus después de que confirmé nuestros planes de fin de semana por 3ª vez. Trauma de relaciones previas, algo así. Reconocí. Estoy trabajando en volver a confiar, pero la comunicación clara ayuda. Lo respeto, dijo simplemente. La claridad también funciona para mí. El éxito profesional continuó siendo una piedra angular en mi reconstrucción. El Loom proyecto en Singapur superó las expectativas, llevándome a una posición de vicepresidenta y participación accionaria en la empresa. La independencia financiera que esto me proporcionó no solo fue valiosa en lo práctico, sino también sanadora emocionalmente. Una confirmación de mis capacidades, separadas del gaslighting que había soportado. Exactamente 1 año y 3 meses después del enfrentamiento en el tribunal, recibí una carta inesperada con matasellos de Florida. La caligrafía en el sobre era inconfundiblemente la elegante escritura de Phyllis. Durante días, la dejé sin abrir en la encimera de la cocina, sin saber si leerla reabriría heridas mejor, cerradas. Finalmente, durante una sesión con la doctora Morgan, decidí enfrentar lo que contuviera. La carta fue breve, pero sorprendente en su falta de conciencia. Vanessa, espero que esta carta te encuentre bien. Bernard y yo hemos estado reflexionando sobre los desafortunados malentendidos que llevaron a nuestro actual distanciamiento de Kenneth y de ti. Aunque nunca tuvimos la intención de causar daño, reconocemos que nuestra prolongada estadía en 1920, tu hogar creó tensiones que podrían haberse evitado con mejor comunicación. Si estás en contacto con Kenneth, por favor hazle saber que lo extrañamos y esperamos reconciliarnos algún día. Saludos, Phyllis Coleman. No, ningún reconocimiento de su campaña orquestada para apoderarse de mi hogar. Ningún reconocimiento del fraude financiero o manipulación emocional. Solo desafortunados malentendidos y un intento de usarme como conducto para volver a Kenneth
ahora que su plan había fallado. Mostré la carta a la doctora Morgan, quien asintió, pensativa. Esto te presenta una elección entre perdonar y poner límites. ¿Y qué piensas? Pienso que no necesito responder, dije tras cuidadosa reflexión. El perdón podría ser parte de mi proceso de sanación eventualmente, pero no requiere restablecer contacto con personas que no han reconocido verdaderamente lo que hicieron. Archivé la carta. Evidencia de su manipulación continua, pero también confirmación de lo lejos que había llegado. Hace un año, una carta así podría haber desencadenado dudas o sentimientos de obligación. Ahora podía verla claramente por lo que era. Mi experiencia con los Coleman cambió fundamentalmente cómo abordo las relaciones. Soy más atenta a las señales de alerta tempranas, más insistente en acuerdos claros y más dispuesta a hacer cumplir límites. Pero no me ha vuelto amarga ni cerrada, solo más sabia sobre dónde invertir mi confianza y energía. Algunas noches, sentada en mi porche restaurado viendo el atardecer, reflexiono sobre la extraña gratitud que siento por haber sobrevivido a esa prueba. Al intentar destruirme, Kenneth y su familia me obligaron finalmente a descubrir fortalezas que nunca supe que poseía. A veces me pregunto cuántos otros han enfrentado situaciones similares. Hogares invadidos, límites erosionados, gaslighting tan gradual que apenas se reconocía que ocurría. ¿Cuántos quedaron atrapados porque no tenían los recursos o el apoyo para defenderse? Por eso comencé a ser voluntaria en una organización local que ayuda a personas a enfrentar disputas de vivienda y abuso financiero doméstico. Mi experiencia, dolorosa como fue, ahora sirve como un mapa para quienes buscan su propio camino para reclamar sus espacios y su dignidad. La vida continúa, evolucionando de maneras que no podría haber imaginado en aquellos meses oscuros. Nuevas relaciones, logros profesionales y crecimiento personal han llenado los espacios que antes ocupaban la traición y la duda. La casa que la familia de Kenneth intentó arrebatarme se ha convertido en un verdadero santuario otra vez. No solo una estructura física, sino un símbolo de resiliencia. ¿Alguna vez has tenido que reclamar algo que era legítimamente tuyo? ¿Cómo encontraste la fuerza para defenderte cuando otros intentaron aprovecharse de tu generosidad? Comparte tus experiencias en los comentarios. Si mi historia resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para escuchar más relatos de superación, traición y reconstrucción. Recuerda, a veces la familia que elegimos es más confiable que la que nos toca por nacimiento o matrimonio. Gracias por escuchar y que siempre tengas el valor para proteger lo que más importa.